Buenas tardes, otro jueves. Este jueves, no sé qué será 6, jueves 6 de septiembre. Ya la primavera se está anunciando, hay unos días lindos, vamos a ver qué pasa. Bueno, en estas charlas que tenemos, hoy siempre nosotros los temas los elegimos a partir de las cosas que se manejan en el día. Y de ahí tratamos de razonar los temas que nos tocan a todos los que vivimos por estas latitudes. Entonces, eh, nos gustaría hablar de la ciudad y el campo, en tiempos en que tenemos en Uruguay, por ejemplo, un movimiento social que surge tierra adentro, irrumpe en la realidad del Uruguay, un movimiento de raíz agraria, pero que se va transformando en su desarrollo en otra cosa. Y bueno, ¿y cómo encaramos este tema? Tendríamos que ver, se me ocurre, tendríamos que ver el tema de los partidos políticos primero. ¿Qué es un partido político? En cualquier lugar de la Tierra. Se trata de una organización más o menos dibujada, con mayor o menor grado de afiatamiento de esa organización, pero que es reconocible esa organización política. Decimos nosotros que es política partidaria. Hay organizaciones políticas que no se llaman partido, pero lo son. Eh, Hay movimientos políticos que así se llaman, movimiento tal o movimiento cual, que operan como partidos. Pero entonces vamos a manejarnos con algo genérico, que estamos presentes, estamos en presencia de un partido cuando tenemos una organización que responde a algún sector o clase social, a los intereses de algún sector o clase social. Esa organización puede representar los intereses de una clase social o de más de un sector y o clase social. Entonces, en el Río de la Plata, por ejemplo, la vida política bajo la colonia eh, está supeditada al poder del Reino de España, pero cuando en el Río de la Plata, podríamos decir toda América, pero para poder explicarnos vamos a elegir el Río de la Plata, se libera del poder del Reino Español, comienza a surgir la política autónoma del Río de la Plata. Acá existía bajo la colonia el virreinato del Río de la Plata. Bueno, eh, liquidada la colonia se liberan estos pueblos y empieza una vida política propia de los criollos. Entonces, a poco de andar
ya sea en lo que hoy es la Argentina y hoy es el Uruguay, eh, surgen orientaciones políticas diferenciadas, que paulatinamente se van conformando como partidos, o sea, como organizaciones que responden a intereses fundamentalmente siempre económicos de algún sector o clase social, o de varios. Entonces sabemos por la historia del Río de la Plata que, eh, por ejemplo, la gesta artiguista opta por, según la propia doctrina de José Gervasio Artigas, opta por criollos pobres, indios, zambos, en un planteo americanista, porque tiene enfrente como rival político visible, no bien surge la independencia de España, otro, digamos así, otro partido u otra definición que lo que quiere es cambiar de amo, o sea, no tiene ningún problema en reconocer a un rey inglés o francés o portugués, porque los intereses económicos de esa gente están ligadas al comercio con el exterior, son intermediarios entre la producción nacional y el exterior, y a su vez son los importadores de la producción extranjera hacia el interior de estas provincias. Entonces, ahí se contradicen los intereses de una visión americanista como la de José Gervasio Artigas, con una visión totalmente, hoy diríamos neocolonial, pero si miramos el pasado, también le cabría el mismo epíteto a ese partido, digámoslo así, u orientación política, que lo único que le interesa es hacer negocios. Y no tienen ningún problema en quien ejerza en última instancia la jefatura política en el área en que se mueven. Entonces, por ejemplo, nuestro héroe nacional, la doctrina artiguista es derrotada en el campo de batalla, pero no desaparecen esas tendencias que transformándose, modificándose, van a constituir el partido federal o federalista y el partido unitario, que digamos son como la continuación de eso que acabamos de describir. El federalismo fue planteado por Artigas, pero lo toman las provincias argentinas. Y el centralismo porteño se transforma en el partido unitario. Casas más, casas menos. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre que como la producción de todas estas tierras y provincias era esencialmente agraria, por estas tierras se producía cueros, etcétera. Más tarde llegaría el tasajo y más tarde la industria frigorífica, qué sé yo. Eh, el poder, digamos, la mayor concentración del Partido Unitario estuvo en las ciudades puerto,
como pudo ser Montevideo o Buenos Aires, que hacían el comercio con el exterior, de ida de vuelta, o sea, la exportación y la importación. Quiere decir que allí vamos a ver que los federales, el Partido Federal, en la medida que la producción era agropecuaria, fundamental, la industria estaba en pañales, eh, el Partido Federal se encuentra que el poder político está en las ciudades puerto. Puede ser Buenos Aires, puede ser Montevideo, lo mismo. Y por lo tanto, tienen que bailar el baile que el poder político urbano, ciudadano, metropolitano, les hace bailar. Entonces, montan gravámenes a las exportaciones y también a las importaciones desde esas ciudades puerto. Y con esos fondos instrumentan ejércitos para poder detentar ese poder político. Entonces, comienza una lucha intestina prolongada que dura un siglo, tanto en lo que hoy es la Argentina como en el Uruguay, en donde ambos partidos confrontan porque representan intereses económicos diferentes. Bien, entonces eh, se gesta en ambas márgenes de plata el federalismo que en nuestro país más temprano que tarde se va a llamar Partido Nacional, adecuándose a el hecho de la independencia de la provincia y la conformación de un Estado nuevo, el Estado uruguayo. Se va a transformar en el Partido Nacional con una histórica raíz agraria y el Partido de los Unitarios para el Uruguay, una vez que nace el Uruguay, se va a conformar, se va a aglutinar como Partido Colorado. Pero en esencia no cambian mucho los intereses que representan los blancos y los colorados, el Partido Nacional y el Partido Colorado, con los intereses de unitarios y federales. En Argentina, el proceso, que también Argentina se conforma como país, el proceso es de un federalismo que prende en las provincias y los unitarios que tienen su base mayor en Buenos Aires. Y las luchas de un siglo eh, entre los federales que representan el sentido de lo nacional frente a un enfoque unitario que no siente ese fervor patriótico, sino que responde más que nada a los negocios de importación y exportación, acopio, exportación y acopio de la importación y distribución en todo el territorio. Bueno, pero entonces tenemos que el poder político, desde aquel momento hasta hoy, 100 y pico de años después, perdón, más, 200 años, se ubica en las ciudades puertos, en lo que se constituyeron como capitales de los países que nacieron de aquel virreinato y que nacieron precisamente por la existencia de los partidos y con la injerencia de los imperios de turno, Inglaterra, Francia, para dividir
para poder reinar. Bien, entonces vamos a ver, en Uruguay, ya con Artigas en el Paraguay, nace el Estado uruguayo 5 años después, y en esa década ya se van a conformar las divisas, que son la herencia del federalismo y los unitarios que en Argentina mantienen ese nombre, y acá modifican el nombre y se transforma en blanco y colorado. Entonces, a través del tiempo, por ejemplo en Uruguay, el apoyo de los imperios de turno, Francia, Inglaterra, qué sé yo, fue a los unitarios, o mejor dicho, al Partido Colorado, que desde la ciudad puerto, en este caso Montevideo, detentaba el poder político, porque en realidad eran los intereses, estaban ligados los intereses comerciales del imperio, los imperios de turno, a ese tráfico comercial del cual la ciudad puerto era su agente. En Argentina lo mismo, la situación similar. Eh, Ahora bien, tanto en Argentina como Uruguay, el americanismo de los federales, el americanismo del Partido Nacional en el siglo XIX, trajeron definiciones ante el accionar de los imperios. Entonces, no es casual que la defensa de Paysandú por Leandro Gómez es una actitud americanista, antiimperialista, defensora de, en el fondo del planteo artiguista de la patria grande. se, Se les pone delante la heroica Paysandú a ejércitos del Partido Colorado y del Partido Unitario, o sea, a Bartolomé Mitre en Argentina, al general Flores acá, que son los continuadores, y están los Sarmiento unitarios que detestaban al americano, al indio, al negro, y eran agentes de la civilización europea, para llamarlo así. Quiere decir que no es casual, viene del fondo de la historia, esos partidos, llamémoslo así, porque responden a intereses económicos y sociales. Y más tarde, habiendo el coronel Latorre ha hecho una reforma, se podría decir una reforma agraria, porque eh, casi 30 años más tarde que en la Argentina, eh, se instalan los alambrados en los campos, por lo tanto se moderniza una explotación agraria que era cuasi feudal para convertirse en la explotación agraria capitalista, en donde dentro del predio alambrado solo vivían los que trabajaban. Todos los agregados que eh, eran reminiscencias del feudalismo tuvieron que irse de los campos y formaron pueblos de ratas, como se suele denominar acá, o se fueron a centros urbanos a buscarse la vida. Quiere decir que hubo un crack social. Y ya a fines del siglo XIX se dieron los últimos combates entre
el americanismo agrario, en donde la producción agropecuaria se realizaba, y el poder político centralista, eh, que estaba en las ciudades puerto en este caso. Quiere decir que lo de Aparicio Saravia, los levantamientos de Aparicio Saravia, tienen un hilo conductor que vienen desde la colonia hasta ese momento. No nacen de un repollo. Y desde la metrópoli, en este caso Montevideo, se dictaba todo. Se mantenía el ejército profesional para mantener el poder político a buen recaudo, pero se imponían los impuestos, impuestos a todo, a las exportaciones, a las importaciones, etcétera, etcétera. O sea, se ejercía el poder político a cabalidad, pero en función de intereses, como lo es cualquier partido, determinados. O sea, intereses de sectores o clases. Y Aparicio Saravia y su levantamiento también eran intereses de sectores o clases. O sea, en ese caso, productores eh, propietarios y productores asalariados. Y en la ciudad lo mismo. En la ciudad tenemos no solo ya una incipiente producción industrial que elaboraba desde luego los productos agropecuarios, sino que se hace presente el capital especulativo, el capital financiero, el capital no productivo, que es también hijo del desarrollo del capitalismo en el mundo. Pero entonces, ¿qué queremos decir? Queremos decir que tanto en Argentina como en Uruguay, porque estamos hablando de los ejemplos más conocidos para nuestros conciudadanos, pero en toda América los procesos son muy similares. Entonces tenemos que en el proceso político tenemos los viejos partidos unitarios fueron los que triunfaron finalmente detentando el poder político. Pero en este país, en Uruguay, eh, tomó un aspecto particular, porque el jefe político de los que fueron los unitarios y después el Partido Colorado, eh, dando una mirada de lo que estaba sucediendo en el mundo, resuelve una especie de reforma urbana y empieza a alentar, en momentos que los imperios estaban combatiendo entre ellos, la sustitución de importaciones, o sea, una producción nacional incipiente, y toma las medidas José Valle de Ordóñez para que eso se produzca. Quiere decir que el que reprimió una especie de levantamiento que buscaba justicia en el campo, o sea, en un levantamiento agrario, a su vez modifica el pensamiento de su propio partido y comienza a hacer una especie de redistribución de la riqueza, ¿verdad? Y le da participación o cede ante reivindicaciones de los asalariados, que también, inspirados por lo que estaba pasando en el mundo, reclaman un mejor trato. Entonces, viene en este país todo un periodo vallista de sustitución de importaciones, de desarrollo de los trabajadores industriales,
que, digamos, modifican aquel original partido unitario de los unitarios y se transforma en una fuerza política que hoy, ¿cómo le podríamos llamar? Progresista. Porque le dio vida a multitudes, la mayoría de ellos que venían expulsados de los campos por la reforma agraria de la Torre y siguientes, y que tuvieron la oportunidad de trabajar en la industria. Inclusive trabajar en las industrias estatales que fundó José Valle de Ordóñez y su orientación, ¿verdad? Bien, quiere decir que José Valle de Ordóñez no arremetió contra el agro, no arremetió. Les ganó la guerra, mantuvo el poder centralizado al estilo unitario, férreamente, pero no les tocó el bolsillo a los, digamos, propietarios del campo que se adecuaron a esta nueva realidad. No les tocó el bolsillo, les tocó el poder político. No lo compartió José Valle de Ordóñez en el poder político. Con el devenir de los tiempos, los propietarios agrarios, aquellos que en un principio habían acompañado a Aparicio Saravia, empezaron a mezclarse con los colorados, digamos, con los vallistas, con los que tenían un enfoque distinto a ellos, y empezaron a casarse entre sí las familias propietarias del campo y de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero lo que nunca desapareció hasta hoy en día, y a esto es que queremos referirnos, por eso hicimos todo ese preámbulo, es el prejuicio que se mantuvo contra el agro. Prejuicio que se difundió desde el poder político, urbano y ciudadano, hablando de prejuicio que dura hasta nuestros días. Fue una difusión intencional para mantener a la mayoría de la población, prejuicio mediante, en el espacio generado por el vallismo y sucesores, porque ya a partir del vallismo, el vallismo empieza a caer cuando termina la Segunda Guerra Mundial y un nuevo imperio pone su pie sobre nuestro país y grande parte de los países del mundo. El vallismo empieza a perder el poder político y nuevamente es el imperio de turno el que empieza a agarrar los hilos de la conducción política. Y ya, y hasta nuestros días, sabemos que a este país no lo conduce ni unitario ni federal, lo conduce directamente el imperio de turno. Pero sí conservan, porque es de su interés, el prejuicio que divide el campo de la ciudad, porque les sirve, es muy útil. Entonces, qué mejor que, como ahora está ocurriendo, hay un movimiento de raíz agraria como un solo Uruguay, y que ese movimiento que siente de alguna manera la vieja causa o se siente heredero de las viejas causas rurales frente al poder político centralizado en las metrópolis, en las ciudades puertos,
¿Qué mejor que para el imperio de turno, que es quien conduce realmente el poder político acá, quien ejerce el poder político, qué mejor que los agrarios apunten contra, nuevamente, contra el poder político que está en las capitales? Es el poder político que ejercen americanos, en este caso uruguayos, quienes les están haciendo sufrir. Y a su vez, los que están en el poder político le dicen a su electorado que nuevamente los ricos estancieros están reclamando lo que la mayoría de la población no tiene. Quiere decir que el prejuicio generado entre ciudad y campo ahora ya no son los actores de una contienda entre uruguayos, sino que es el poder político del imperio que promueve esto. Y claro, utiliza a sus agentes locales, en este caso el poder político que los representa. Pero son las viejas banderas de unitarias. Y entonces, ¿por qué esta charla? Porque aparece una organización que se llama Un Solo Uruguay. Y nosotros tenemos la esperanza que ese título no sea casual, que sea en realidad una comprensión de nuestra historia y un esfuerzo para hacer desaparecer el prejuicio entre ciudad y campo. Una comprensión superior que haga al lado el prejuicio, y si lo hace, va a quedar claro quién manda acá, en este país. Que en realidad es lo que menos claro está. Cuando está presente el prejuicio entre campo y ciudad, es porque se desconoce quién manda en el Uruguay. Es como la prueba del 9. Cuando se dice que cualquier sector, que el sindicalismo es el que está estropeando al Uruguay, es porque las discriminaciones promovidas por el imperio de turno están vivitas y coleando y que inhiben de ver la realidad. Bien, quiere decir que nosotros que somos unos simples comentaristas de cosas, tenemos la esperanza que el nombre Un Solo Uruguay ayude a dejar atrás 200 años de historia. Porque hay avances científicos, técnicos, etcétera, etcétera. Entonces el agro de hoy, los gauchos andan en motoneta, andan en auto, tienen celular, ven internet, etcétera, etcétera. Quiere decir que es más fácil eh, combatir la discriminación histórica. Porque, claro, ni el rural, ni la persona que se movía en el medio rural tenían el campo visual a la ciudad, ni la ciudad tenía el campo visual, en el campo visual al agro. Eso sigue estando presente. Lo que pasa es que ahora hay medios técnicos que hace que sea más fluida la intercomunicación, ¿verdad? Y de hecho, y para terminar vamos a decir, de hecho, esto hace
de que los partidos políticos, tal como lo conocimos con su historia, empiecen a desaparecer como tales. Y se abra paso en la mente de la gente los intereses económicos y sociales puros y duros, sin una representación histórica que ya no lo es. Ya en nuestro país los blancos y los colorados ya no representan lo que representaron. Ni en la Argentina los nacionalistas federales y los centralistas unitarios son lo que fueron. Pero sí quedan y en las fechas patrias y en las fechas que se conmemora, yo que sé, el natalicio de Aparicio Saravia o de Jorge Valle, hay una gitana, un rebollar de ponchos que en realidad, en el fondo, no atienden la realidad de hoy, sino que buscan mantener la discriminación que le ha dado mucho poder mucha utilidad al poder político. Bueno, por hoy dejamos acá. Este es un tema complejo y que además es de lo que no se habla. No se habla de la discriminación contra la mujer, la discriminación racial, la discriminación por nacionalidad, etcétera, etcétera, o la discriminación por sector social, etcétera, etcétera. Pero el tema de ciudad y campo queda afuera. Es un prejuicio que las dos partes, están un poco reacias a abandonar, si bien estamos viendo el nacimiento de una nueva corriente integradora y transformadora de lo que fue el pensamiento político del Río de la Plata durante 200 años. Y por acá la dejamos.